Muy bien, hermanos, vamos a seguir con la clase número 5. En la última clase estuvimos viendo la religión judía en cuanto a algunas sectas que estaban floreciendo durante el primer siglo. La mayoría de estas sectas fueron influyentes de una manera u otra en verdad en el movimiento de la iglesia, o vamos a decir en las funciones misioneras, las enseñanzas y doctrinas de la iglesia del primer siglo. En esta ocasión, hermanos, vamos a ver, noten ustedes, los herodianos. Los herodianos y los saduceos, podemos decir, estaban muy correlacionados. No hay mucha evidencia que en el primer siglo estos se les llamara una secta. Sin embargo, sí se ve en el Nuevo Testamento como un grupo, ¿verdad?, que Jesucristo mismo tuvo que confrontar y averiguar con ellos. En Mateo capítulo 22, verso 23, en Marcos capítulo 3, versículo 6, es donde tenemos la escritura que se mencionan los herodianos. Los herodianos eran, vamos a decir, simplemente los que apoyaban a los Herodes. ¿Se acuerdan, hermanos, que Herodes el Grande, antes de Jesucristo, finalmente vino a ser llamado rey de los judíos por el emperador? Y lo que sabemos es que cuando murió Herodes el Grande, dejó a sus 3 hijos, se dividió en una tetrarquía la tierra de los judíos. Ustedes pueden leer esto en Lucas, en diferentes partes. Pero el punto es que la dinastía herodiana tuvo mucha influencia sobre los judíos, y también mucha influencia sobre, no influencia, sino más que todo, tuvo impacto negativo en cuanto a la iglesia. Los herodianos eran las personas que apoyaban, que seguían, ¿verdad?, las ordenanzas, las leyes. Lo que se pedía por los Herodes, este grupo llevaba y lo efectuaban. ¿Se acuerdan cuando en Hechos 12, cuando murió Jacobo? ¿Se recuerdan ustedes ahí? Herodes era uno de ellos que estaba oficiando como uno de los gobernadores de una región que se dividió entre los 3 hijos de Herodes el Grande. Entonces la iglesia pierde su primer apóstol ahí, ¿verdad? Sabemos entonces que la iglesia tuvo un impacto grande en contra del judaísmo, y Herodes, por supuesto, para, vamos a decir, manifestar su poder y autoridad, mandó matar a Jacobo. Los herodianos, hermanos, como digo, no era que tenían poder político ni nada así, sino que más que todo eran seguidores de las órdenes de los Herodes. Ok, noten enseguida que además de los herodianos, por último vamos a ver que en el primer siglo los judíos también, hermanos, eran influidos en el judaísmo por un grupo que se llamaban los ancianos, el concilio y la sinagoga. Ustedes podrán notar en Mateo, en el capítulo 10, donde se menciona este grupo. Noten ahí en el capítulo 10 para que vean estos grupos que no son sectas, sino son más que todo grupos dentro del judaísmo que de una manera u otra influían en la enseñanza, la manera de vivir o en la política, ¿verdad?, de los judíos. En Mateo capítulo 10, verso 17, dice ahí:
y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante los gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio de ellos y los gentiles. Lo que vemos ahí, hermanos, son los concilios y la sinagoga. En otros textos vemos que los ancianos era otro grupo que más que todo, hermanos, cuando se juntaba el Sanedrín, ellos eran a quien se les refería más para consejos, porque la palabra ancianos eran personas de edad, que tienen mucha edad, habían sido muy influyentes entre los judíos, eran las personas que venía el pueblo para buscar consejos espirituales, consejos, hermanos, de toda índole. Y cuando se juntaban en Sanedrín, en el Sanedrín, ahí estaban los ancianos, o el concilio. A veces también la palabra concilio y Sanedrín parece que son sinónimas, pero el concilio ya es otro grupo específico. Pero cuando se juntaba el Sanedrín, hermanos, podemos decir es la junta más alta para tratar todos los problemas, ¿verdad?, de la religión judía. Ahí había fariseos, había saduceos, había ancianos, había de todos ahí para dar y expresar sus ideas. Entonces, los ancianos tenían mucha influencia, el concilio y la sinagoga. La sinagoga es donde quiero quedarme más, porque esta fue realmente la que tuvo más contacto con la iglesia. Ahora, cuando escuchan ustedes, la sinagoga tuvo más contacto con la iglesia, otros pensaron, no es al otro lado, la iglesia tuvo más contacto con la sinagoga. Bueno, depende cómo querrán ver ustedes eso. Debemos recordar, hermanos, que los judíos, por lo que yo veo, si no es la mayoría, si no son todos, la mayoría de ellos, desde niños, iban a la sinagoga. Es ahí donde se educaban, es ahí donde se les enseñaban. Tenían un sistema, hermanos, lexicográfico estupendo de enseñar la palabra de Dios, desde niño hasta adultos. Un sistema de enseñanza que yo no he conocido ni aún en los estudios, ¿verdad?, de las escuelas, universidades del estado de Roma y de las otras naciones. Este sistema en la sinagoga, hermanos, era para mí único, bien estructurado, bien planificado. Entonces, la sinagoga vino realmente, hermanos, en un tiempo vino a tomar más importancia en la vida de los judíos que el templo. Creo que para el primer siglo, aunque el templo era el centro de adoración, la sinagoga vino a ser el centro de la educación. Entonces los judíos veían más importante que, especialmente los líderes, que se educaran en las cosas de Dios. No que la adoración no era importante, pero ya para el primer siglo el templo estaba pasando por muchos problemas. Lean Filo. Filo critica a los sacerdotes, cómo se oficiaban los sacrificios, en los coros, lo que cantaban ahí. Había música que Filón decía, esta música es pagana. No sé, hoy en día, voy a hacer un paréntesis así, hermano, porque esto de la música ha tenido diferentes impactos en la historia religiosa del judaísmo y del cristianismo. En el judaísmo sabemos que por las evidencias, si yo tengo un tratado, si gustan y me escriben, es la única manera que se lo voy a enviar, la música en la Biblia. Por lo que sabemos, el único lugar que usaba instrumentos musicales es el templo.
porque Dios había mandado a David que hiciera, era un mandamiento, tiene que haber instrumentos musicales en el templo. Y es en el templo donde había sacrificios, había ciertas cosas que el sacerdote estaba haciendo allí, y había un coro y había los instrumentos para poder llevar a cabo, ¿verdad? Y todas las cosas estaban ordenadas así. Ahora, hubo un tiempo que ese sistema de música y los sacrificios se adulteró. Filón se queja mucho con eso, porque ya parece que hay música media extraña allí, hermanos. No sé cómo sería, pero entre paréntesis a lo mejor es cuando la iglesia, hablando ya en general, no estoy hablando de la iglesia de Cristo, la iglesia en general, allá como en el siglo XV o XVI, en el tiempo del Renacimiento, el sistema de cantar cambió. Interesante, la iglesia en general hablando, estaba acostumbrada a una manera de cantar, más que todo parece en el sentido, lo que más les gustaba en el sentido a capela, hablando en general, pero por supuesto la iglesia en general, sea católica y otras, tenían los instrumentos musicales. Pero hubo un cambio drástico que de la música como Señor, cambió, Señor, Señor, mi Dios, Señor, mi Dios. Y es cuando viene Mozart y todo eso, ¿verdad? Beethoven. Influyó mucho su música al compás de la iglesia, de la música de la iglesia. Y de repente ya tienen los compases y los tonos y todo muy diferente. Y la iglesia se opuso fuertemente contra eso. Es como hoy en día, hermanos, hoy ya ahora hablando de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Y yo, este es otro punto, ¿verdad? Pero hay... Me van a escribir, hermano, explícanos nomás lo que dijiste ahí. Pero nosotros estamos acostumbrados. Cuando entró estos himnos que cantamos, hermanos, realmente hubo un choque en el siglo XVIII, XIX, un choque. Porque estos himnos que cantamos hoy en día, decían que eran himnos del mundo. Y hubo un choque tremendo entre las iglesias, que ya se estaba haciendo muy mundano, que ciertos himnos que llevaban este compás, estos sonidos, era de música del mundo. Y luego ya pasaron años, siglo XVIII, XIX, XX, ya se aceptó más o menos. Ya hay himnarios por todo el mundo, ¿verdad? En español y en inglés, ya ni ponemos atención a eso. Ahora hay otros himnos que no están ni en los himnarios. Y los están cantando bueno, sí son, pues parece tan bonitos, sí habla de Dios, de Jesucristo, pero no tienen ni compás, no tienen ni ningún signo, ¿verdad? Para poder seguirlo. Otra vez, la iglesia, no únicamente la iglesia de Cristo, pero hablando de la iglesia en general, otro conflicto, cambios en la música y esto y acá. Debemos sujetarnos solamente al himnario como si fuera inspirado divinamente. Y si no es inspirado, no hay ningún... Y desafortunadamente conozco a personas, himnos Armando, a la basura. Está bien conmigo. Yo no me quiero meter en eso. Lo único que sé es que en la historia hay esos cambios. Ojalá, hermanos, que no cambie eso, ¿verdad? A que nosotros adoremos. Fíjense lo que digo. Mucho cuidado. Ojalá que eso no cambie, que adoremos en una manera separada al culto del domingo. Es lo que pasó en el primer siglo, que el sistema ya para los tiempos de Cristo, el templo, hermanos, ya no era igual. La sinagoga tomó ¿qué? Alta estima. Fue muy fuerte. Entonces todos querían estar en la sinagoga. Un sistema muy bonito por lo que yo puedo saber. Me gustaría haber estado allí.
he estudiado varias excavaciones que se han hecho en diferentes sinagogas, en diferentes lugares. Ah, Conozco, ¿verdad?, por el estudio cómo se llevaba a cabo. En Lucas capítulo 4, si ustedes quieren ver más, hermano, de esto, tengo otro curso, Historia y Geografía del Nuevo Testamento, donde entramos en bien detalle sobre la sinagoga. Pero entraba allí, había ministros, habían los que leían las escrituras, había los traductores, había la persona que daba un sermón, una clase. En Lucas capítulo 4 se ven que el ministro le entrega el rollo a Jesucristo y Jesucristo abre el rollo, o ya estaba abierto el rollo, dice, esta escritura se cumple hoy. Esa escritura no es que se le antojó al ministro de abrir, y no fue que Jesucristo dijo, dame este rollo de Isaías. No, es que ya estaba escrito, hermanos. Tenían todo, día por día, sábado por sábado, qué texto se iba a leer. Ahora, Jesucristo conocía bien eso, entonces él sabía que cuando iba a llegar ese texto, él tenía que ir a decir ¿qué? Hermanos judíos, este texto se cumple hoy. Y estaba hablando, ¿verdad?, de él mismo. Muy importante fue la sinagoga. Unos dicen que la iglesia tomó su modelo del modelo de la sinagoga. Bueno, hay algo de semejanza, hermanos, pero no es igual. Aunque había ancianos en la sinagoga para adorar, no eran ancianos como los conocemos nosotros hoy en día. No era un grupo de gobierno de la sinagoga. Esa es otra cosa. Había diáconos en sentido judío en la sinagoga. El ministro de la sinagoga, ¿qué significa ministro? Ustedes que están estudiando griego, diácono. El diácono ton sinagogon, el ministro de la sinagoga, diácono. Después la iglesia tiene ¿qué? También sus diáconos, pero la función del diácono judío de la sinagoga muy diferente a la función del diácono de la iglesia, porque el diácono de la iglesia se encarga más que, hermanos, originalmente a ayudar a ¿quién? A los pobres, a la distribución de las mesas, vamos a decir así, de los judíos y de los gentiles. Se encargaban de que la iglesia en su aspecto físico no careciera de sus necesidades, ¿verdad? Los diáconos allá en la sinagoga algo diferente. Entonces hay algo de semejanza, que había ancianos y diáconos en la sinagoga, pero las funciones, las descripciones, los requisitos son totalmente diferentes. La iglesia tiene su propio modelo y más adelante van a estudiar, no sé si va a ser con su servidor, la iglesia del Nuevo Testamento. La iglesia, hermanos, del Nuevo Testamento tiene su propio modelo, aunque hay ciertos rasgos, ¿verdad?, de la sinagoga, pero no tanto así. Si alguien le dice a ustedes, sí, la iglesia del Nuevo Testamento toma su modelo de la sinagoga, pues yo no sé de dónde agarraron esas evidencias, aunque yo sé por qué lo hacen. Noten conmigo algo de la sinagoga. Allí vamos a ver. Esta es una de las sinagogas que estudié. El Herodión se llama, el Herodión. Otros dicen Herodión de Herodes. Herodión de Herodes, cuando lean ustedes en la literatura religiosa, rabínica o cristiana, se hace referencia a una sinagoga que se excavó. Ahí pueden ver ustedes lo interesante. Y no quiero entrar mucho en esto, hermanos. A ver si pueden ver la flechita. Ok, ahí está la flechita. Aquí está la entrada, pero aquí, alrededor de aquí de estas paredes, era donde se sentaban, más que todo las mujeres a un lado y los hombres al otro lado. Aquí en este pilar es donde donde ponían los rollos, los libros para leer la escritura. Más adelante, interesante,
que había ciertos lugares para purificación. Bueno, no bautisterios ni nada así, pero para purificación. Y luego había lugares para ciertas clases y cosas así. Interesante, ¿verdad? La sinagoga, para que hubiera una sinagoga en una ciudad, se requería 10 familias. Si no había 10 familias en una ciudad, no se podía establecer una sinagoga. Ya cuando se establecía entonces la sinagoga, venían diferentes personas para estructurar la educación y adoración de la sinagoga. Pero otra vez, la adoración era mínima, la educación era superior en la sinagoga. Adoración quiere decir que se cantaba. No hay indicación que en la sinagoga, ninguna indicación que en la sinagoga se cantaba con instrumentos musicales. No hay ninguna indicación de que se cantaban los cantos o los salmos que se cantaban en el templo. Acuérdense que los salmos que se cantaban y la música del templo era específico. Muchos de los salmos se usaban en la adoración del templo. Tal vez acá, hermanos, la adoración era en tipo de oraciones, en la manera de algunos cantos, ¿verdad?, para poder alabar a Dios. Era dirigida la sinagoga por los principales. Marcos capítulo 5, verso 22, como pueden ver ustedes ahí. No sé si alcanzan a ver, déjame arrimar más esto para los que están viendo la pantalla. La sinagoga era dirigida por los principales, así se les llamaba. Había también ministros o diáconos, como ven en Lucas capítulo 4, verso 20. Entonces, así nomás, hermanos, brevemente podrán ver ustedes cómo era estructurada la sinagoga, qué era el propósito de la sinagoga, hablando en su aspecto principal, es educación de los judíos. Ok, creo que es suficiente, hermanos, para hablar en cuanto al ambiente judío en su aspecto religioso, esos líderes, esas sectas que influyeron mucho a la iglesia del primer siglo. Ahora vamos a entrar todavía bajo el pensamiento religioso, vamos a entrar a Jesús y sus discípulos. Jesús y sus discípulos. Lo primero que quiero que vean conmigo es Jesús no puede ser Cristo. Jesús no puede ser, ni se puede reclamar Dios sin que cumpla las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Les voy a enviar un documento hoy en la tarde sobre las profecías principales cumplidas por Jesucristo en el Nuevo Testamento que estaban profetizadas en el Antiguo Testamento. Lo que sí sabemos, hermanos, de esto es que para que Jesús cumpla estas profecías es un número astronómico, casi. No me acuerdo, tengo un libro que escribí, se llama La autenticidad de la Biblia. Ahí doy yo las calculaciones según los científicos y otros estudiados, las probabilidades que cualquier persona pudiera cumplir esas profecías, y son casi imposibles. Tenía que ser alguien divino, para decirlo así, tenía que ser alguien divino. Algunas de las profecías Jesucristo pudiese haber él mismo, ¿verdad? Figurar, bueno, yo tengo que ir allí a Capernaum este sábado porque se va a leer el libro de Isaías,
y en Lucas capítulo 4, ¿verdad? Es posible que Jesucristo pues podía figurar eso, pero hay otros hermanos que él está fuera de su poder. ¿Se acuerdan cuando Herodes manda la matanza de niños? Esa fue una profecía en cuanto al Hijo de Dios. Jesús no tuvo que ver nada con eso. Su salida de Jerusalén a Egipto y regreso, hay tantas profecías, se las voy a enviar, y más de 400 profecías que Jesús cumplió para mostrar que Él es el Mesías, el profetizado, hermanos. Las probabilidades que un hombre las cumpla por su propia sabiduría, su propia iniciativa, es casi imposible, casi imposible. Tenía que ser divino, es lo que estoy diciendo aquí. Jesús, hermanos, cuando enseñaba, cuando lo cuestionaban, cuando argumentaban, cuando Él decía quién es, siempre acudía a dos cosas. Una es escudriñar las Escrituras, porque ellas hablan de mí. Pueden leer esto en Juan capítulo 5, verso 40 en adelante. Escudriñar las Escrituras, ellas hablan de mí. Y, que vean mis obras. Y cuando dice obras ahí, no es que predicaba. Está hablando obras, hermanos, milagrosas. Podían decir, este tiene demonio. Podían decir, este es hijo de José. Podían decir, buen maestro, como no estoy persuadido si eres el Cristo, pero eres un buen maestro. Los intérpretes de la ley, ¿verdad? Podían decir, rabí. Es buen maestro, pero es un rabí, no que sea el Mesías. Y hacían esas preguntas de esa manera, pero no podían explicar los milagros. Por eso Nicodemo viene en la noche y que dice, Señor, sabemos que vienes de arriba porque nadie puede hacer estas cosas si no viene de ¿dónde? De Dios. Hermanos, los estudiados, los que conocían bien la palabra de Dios, los que sabían que había estas profecías, porque se estudiaba, hermanos, antes del primer siglo y en el primer siglo, durante cuando Cristo vivió en esta tierra, se estudiaba estas profecías. Ya sabían que venía el Mesías en cierto tiempo. Estas son las profecías. Lo que tenía que hacer el pueblo de Dios es ¿qué? Conocer estas profecías. Cuando alguien venga y comienza a cumplirlas, esa es señal bíblica, ese es el Mesías. Además, dice Jesús, si no creen ustedes la Escritura, crean las obras que hago, porque esas dan testimonio que yo vengo del Padre. Entonces, Jesús era, hermanos, el cumplimiento de las profecías mesiánicas, la venida del reino. Noten ustedes allí, Daniel capítulo 2, versículo 44. Esta es una de las profecías del reino mesiánico. Y luego vamos a ver la predicación de Juan el Bautista, Mateo capítulo 3, verso 2. Y luego vamos a ver ese reclamo de Jesús en Mateo capítulo 26, versos 63 y 64. Ahorita regresamos ahí. Pero miren, yo no sé si han estudiado Daniel, pero en Daniel capítulo 2, hermanos, habla de un sueño que tuvo Nabucodonosor. Ese sueño habla de 4 reinos y es dentro del 4º reino, históricamente. Nosotros lo sabemos porque estamos, ¿qué? Vamos a decir, literatura de Daniel, ya muchos años después. Pero en ese entonces no lo sabía, por eso la interpretación de Daniel a Nabucodonosor.
cuatro reinos, dice el cuarto reino, y sabemos el orden de los reinos, hermanos, que era Babilonia, los medo-persas, Grecia, y en el cuarto reino dice, en los tiempos de estos reyes es cuando se levanta, ¿qué? Un reino eterno. ¿Qué anda predicando? ¿Qué se enseñaba antes del primer siglo? ¿Y qué anduvo predicando Juan el Bautista? Arrepentidos, ¿verdad? De vuestros pecados, porque el reino de Dios se ha acercado. Ya Juan sabía. En los tiempos de los reyes de Roma se va a establecer. Dios, por supuesto, le manifestó y le reveló muchas cosas también. Y después vemos nosotros, hermanos, que en sus predicaciones era el punto enfático de este Juan el Bautista, Mateo capítulo 3 y otros textos, ¿verdad?, que confirman la importancia que Juan quería, que el pueblo entendiera que el reino se está acercando y detrás de él viene ¿quién? El Cristo. En Juan capítulo 1, que los sacerdotes, los fariseos, enviaron a Juan el Bautista a preguntarle ¿qué? ¿Eres tú el Cristo? ¿O esperamos a alguien más? ¿Y qué dijo Juan el Bautista? Yo no soy el Cristo, ni soy digno de desatar, pero viene uno detrás de mí. Entonces, hermanos, ya la gente, los líderes estaban esperando ¿qué? Al Cristo. Viene el Cristo, viene el reino. Viene el reino, viene el Cristo. ¿Verdad? Por eso, cuando Jesús habla, hermanos, de esto, es bien importante. En Mateo capítulo 26, quiero que vayan conmigo allí. Mateo capítulo 26, verso 63. Mateo capítulo 26, versículo 63. Cuando estaba siendo interrogado por el sumo sacerdote, dice verso 63, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres primero, el Mesías. ¿Quién andaba diciendo que era el Mesías? Juan el Bautista, y muchos de los seguidores de Juan el Bautista y aún sus discípulos andaban enseñando que Jesús es el Mesías. Y número 2, el Hijo de Dios. Porque sabían, hermanos, que para ser Mesías tenías que ser ¿qué? Hijo de Dios. Y ese concepto, esa frase Hijo de Dios, hermano, no es Hijo de Dios. Cuando un judío escuchaba Hijo de Dios en referencia al Mesías, es Dios mismo que iba a venir aquí encarnado en el Mesías. ¿Saben que Mesías es la palabra hebrea, Mesías, que se traduce a español Mesías? La palabra Mesías o Mesías se tradujo a la palabra Christos en griego o Cristo en español. Entonces, cuando se habla de Cristo o Mesías, depende de quién está escribiendo, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, porque a veces se usa la palabra Mesías, más que todo se usa la palabra Cristo. Ya cuando le dicen Jesús el Cristo, o más adelante, ya para el año 40, más o menos 50, ya se dice, ya no es Jesús el Cristo, sino es una palabra, Jesucristo. Ya unieron ¿qué? Jesús y Cristo. ¿Con qué sentido? Unieron humanidad y divinidad. Interesante, hermanos. Este es adicional que les estoy dando aquí. Pero noten ustedes, entonces el verso 64, ¿qué dijo Jesús? Tú lo has dicho. Sí lo soy. Soy Cristo y soy hijo de Dios. Ser hijo de Dios es ser Dios, hermanos. Porque el Mesías, el Cristo, no es un mero hombre. No es simplemente un hombre. En el concepto judío y bíblico no es así. Es alguien divino. Por eso hace la pregunta el sumo sacerdote. Y además, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. ¡Wow! Cuando escuchó eso el sacerdote, estar en el poder de Dios, hermanos, ya estoy juzgando a Dios.
te estoy juzgando a ti. Eso fue un tremendo impacto al sumo sacerdote. Yo creo que quedó su cerebro, hermanos, ahí todo confundido. Porque está interrogando a Jesús. No cree que él nomás cree que es un hombre, no cree nada más. Y le pregunta por último, ¿eres tú el Cristo del Hijo de Dios? Tú lo has dicho. Sí, sí lo soy. Entonces, qué tremendo impacto esa confusión y querer quedar bien con el pueblo, querer quedar bien con su puesto de sumo sacerdote, querer quedar bien, según él, delante de Dios, mejor dice, no lo eres, no lo acepto. Muchas veces, hermanos, la posición de una persona, su estatus económico, porque era sumo sacerdote, ya sabemos, ¿verdad? Era sumo sacerdote, su estatus religioso, su nivel religioso, económico, el prestigio y fama que le tenían mucha de la gente porque oficiaba en el templo. Es otra de las razones porque ya Filón dice, esos sumos sacerdotes, puro negocio ahí en el templo. Por eso ya la adoración del templo, hermano, disminuyó. Esas características personales del sumo sacerdote, hermanos, y no perderlas y que se contradigan, mejor optó en rechazar lo que Jesucristo dijo allí. Él sigue siendo el Mesías, el Cristo. Si yo creo eso, tengo que creer la segunda reclamación de Jesús, Hijo de Dios. Bíblicamente, Hijo de Dios es, yo soy Dios. Y vamos a ver más adelante, un poquito más específico eso, porque yo sé que hay todavía, ¿cómo Dios? ¿Qué es eso? ¿Es Dios o no es Dios? Y yo he dicho otra vez, hermanos, ¿se acuerdan? En una de las clases, que hay esa mentalidad que no hay manera de probar que Dios existe. Yo les digo, están bien equivocados aquellos que piensan así. Se puede probar científicamente, al método científico, que Dios existe. Porque yo creo que Jesús, el Cristo, es Dios. Y si es así, yo puedo probar que existe Dios. ¿Ven lo que estoy diciendo? Entonces, y yo no sé si quieran aceptar eso, hermanos, pero si no lo aceptan es cosa de ustedes. Yo digo que yo puedo probar que Dios existe. Y si quieren usar el método científico, magnífico, lo conozco perfectamente, el método científico. Ok, vamos a seguir, porque estamos hablando, hermanos, de Jesús y sus reclamos, ¿verdad?, del cumplimiento de las profecías. Noten ustedes allí las reclamaciones de divinidad. Las reclamaciones de divinidad. Su exposición, su enseñanza persuasiva, que Él es divino. Es lo que vamos a ver. Ahora, noten ustedes ahí algunos de los puntos. Por ejemplo, si hace igual a Dios, Juan capítulo 5, verso 18. Vamos a ver algunos de esos textos, no todos. Se hacía igual a Dios, Juan 5, 18. Existía antes de Abraham, Juan 8, 58. Todos estos textos dan evidencia, hermanos, que Jesús está diciendo y enseñando que Él es divino. Noten ustedes, era antes del mundo. Era antes del mundo. El Padre y Jesús lo mismo. Juan 10, 29 al 33. Muy importante, perdonaba los pecados. Si hay
un concepto bíblico, una enseñanza bíblica que autentifica, que prueba sin duda que alguien es Dios, es que perdone pecados. Marcos capítulo 2, versos 5 al 7. Dios, Jesús, envió el Espíritu Santo. Juan 14, 26 y 15, 26. Cuando ustedes, hermanos, ahorita regreso a la pantalla. Cuando ustedes lean estos textos, especialmente el último, Juan capítulo 14, versos 26 y 15, 26, no lean tanto de lo que dice en cuanto a la verdad, memoria perfecta que vamos a estudiar más adelante. Quiero que vean que el Padre os enviará el Espíritu Santo. Y le dice, yo voy a enviar el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién lo envía? Por eso Jesús dice a Tomás, ¿verdad? En Juan 14, tanto tiempo que estaba con ustedes y me están preguntando que ¿dónde está el Padre? El que me ha visto a mí. No hay diferencia, ¿verdad? Por eso en Juan capítulo 14, 26, 15, 26, cuando dice que el Padre os enviará el Espíritu Santo, le dice yo voy a enviar el Espíritu Santo. ¿Qué diferencia hay? Es Dios. ¿Ven? Ese es el punto ahí en cuanto a la divinidad de Jesús. Vamos a ver unos versículos aquí, hermanos. Me gustaría que fuéramos para regresar a Juan capítulo 5, verso 18. Juan capítulo 5, verso 18. Esta no es ni regla de hermenéutica, aunque la han hecho regla de hermenéutica, pero una de los puntos, hermanos, para aceptar quién es Jesús es cuando se enseña de alguien de autoridad bíblica. Yo no tengo autoridad bíblica. ¿Qué les parece? El apóstol Pablo sí tiene autoridad bíblica. Juan tiene autoridad bíblica. Yo nomás soy un pobre maestro que trato de estudiar toda mi vida, 32 años de estudiar para poder enseñar a estudiantes y predicar la palabra de Dios. El apóstol Juan, los apóstoles no tuvieron que estudiar casi nada para saber, porque todo era ¿qué, hermanos? Enseñanza directa, divina, milagrosa. Entonces, si uno de ellos dice esto de Jesús, yo lo acepto, sin que me digan, no, pues no es Jesús, es Dios, no es manera, no es posible que Dios, ¿cómo es esto? Bueno, si Juan dice es Dios, si Tomás dice que es Dios. No puedo entender yo lo de Dios porque no soy Dios. Yo no puedo saber todo lo de Dios porque no soy Dios, pero si Juan dice, inspirado de Dios, que Jesús es Dios, es Dios. No sé todo lo de Dios, pero yo sé que Juan sí, por eso lo escribe. En Juan capítulo 5, verso 18, verso 17 dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta esta hora trabaja y yo trabajo. Y en el griego ahí, y yo trabajo, es que estamos haciendo la misma cosa porque somos los mismos. Es lo que quiere decir. Yo no sé por qué pusieron una coma en mi versión, pusieron una coma, mi Padre hasta ahora trabaja. En el griego no hay comas. El griego del primer siglo. Pero en el griego es interesante porque está unido ahí la conjunción, como los dos están trabajando, pero son la misma persona. El trabajo que hace el Padre, ¿lo hace quién? El Hijo, ¿no? Y lo hace igual, idénticamente. Entonces, eso es bien interesante, ¿verdad? Pero por eso los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre. ¿Qué dice? No, al último. Haciéndose igual, idéntico, sin ninguna diferencia a Dios. Otra vez, hermanos, y luego
verso 19, respondió Jesús y les dijo, comienza a enseñar allí del Padre, y lo dice la última parte, también lo hace el Hijo, ¿qué? Igualmente, si alguien hace igualmente, se hace igual a Dios. Ese es el punto de Jesús. ¿Qué estaban diciendo los judíos? Te vamos a matar porque tú te haces igual a Dios. ¿Qué dice Jesús? Ok, no hay ningún problema. Lo que le estoy diciendo yo es que el Padre hace algo y yo lo hago igual. Si yo lo hago igual que el Padre, yo soy igual al Padre. Quieren matarme, mátenme, pero no estoy diciendo una mentira. Estas reclamaciones, hermano. Marcos, y lo terminamos. Quiero que vean Marcos capítulo 2, versos 5 y 7. ¿Se acuerdan, hermanos, que Jesús está predicando, está enseñando y bajan a un hombre del techo y Jesús lo sana, ¿verdad? En el capítulo 2, cuando Jesús vio este esfuerzo, realmente el cojo fue sanado por la fe de ¿quién? ¿Del cojo o de los cuatro? De los cuatro, ¿verdad? Le dijo, tus pecados son perdonados. Para nosotros eso es ningún problema. Amén. Jesús perdona los pecados. Pero para el judío, el estudiado, decir eso, hermanos, era algo especial de alguien especial, no humano. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, que son los intérpretes de la ley, ¿verdad? Los cuales cavilaban entre sus corazones. ¿Por qué habla así? Blasfema. Dice, ¿quién puede perdonar? Y esa es una verdad. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo quién? Jesús nos dice, ay, I'm sorry, no quise decir que yo era Dios, pero para que entiendan ustedes que yo perdono pecado porque soy Dios, voy a hacer otra cosa aquí. ¿Y qué hace? Lo sana, ¿verdad? ¿Ahora qué? ¿Qué hacen los escribas? ¿Qué hacen los fariseos? No únicamente dice que es Dios porque perdona los pecados, pero ¿cómo le vamos a contradecir? Lo sanó y lo conocemos a este paralítico. No podemos contradecir porque si decimos, tú no eres Dios para perdonar pecados, ¿cómo le vamos a contradecir que el único que puede sanar a alguien así es Dios? No podían, hermanos. Estas reclamaciones de Jesús están fuertísimas. Cuando Él dice y hacía cosas que divinamente, que únicamente Dios puede hacer, Jesús las manifestó en esta tierra y Él dice, por eso quiero que entiendan que yo soy el Mesías, soy Dios y tengo poder de Dios, porque el único que puede hacer esto es Dios. Muy bien, hermanos, entonces en la siguiente clase seguiremos hablando de Jesucristo y sus discípulos.